Yo quisiera irlos presentando. Tenemos a Jorge Quiroga. Sus amigos le decimos Tuto. Yo creo que todo el mundo lo conoce por Tuto. A él no le gusta que le digan Jorge. Es presidente de Bolivia, ingeniero industrial y especialista en administración de empresas. Mariana Gómez de Campo, ex senadora, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN y vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América. Walter Spurrier, economista, director del Informe Político y Económico Análisis Semanal y presidente del Grupo Spurrier. Y Pedro Burelli, politólogo, es miembro de la Junta Directiva de PDVSA, en la empresa petrolera venezolana. América Latina se encuentra en la fase de contención de la pandemia. Nadie sabe, nadie tiene en este momento la certeza de cómo va a seguir evolucionando. Esto es una novedad para la humanidad y la están combatiendo, o la estamos combatiendo a medida que se va conociendo más sobre ello. Varios analistas y expertos comentan que aún es demasiado pronto para adoptarse fases que conlleven al retorno gradual de la normalidad o nueva normalidad en América Latina. La pandemia sin duda toma al mundo por sorpresa y América Latina teme que pueda prolongarse por un largo periodo con todo lo que esto significa en materia de la quiebra de empresas, desempleo y aumento de la pobreza. Bolivia atraviesa una crisis política luego del fraude electoral cometido por Evo Morales, su posterior renuncia y la transición que vive hoy el país. Precisamente hoy, Tuto, se discute en el Congreso la ley para postergar las elecciones debido a la pandemia, con el movimiento del socialismo, movimiento político de Evo Morales pidiendo que no sea más allá del mes de julio. Ecuador atravesó en el año 2019 una crisis y ola de protestas por medidas económicas propuestas por el gobierno, que culminó en un acuerdo con la mediación de Naciones Unidas. Hoy, precisamente, leía la declaración de un grupo de ONGs y profesionales de la salud y derechos humanos que han pedido al presidente Lenín Moreno mantener el aislamiento ante el anuncio de una nueva etapa de emergencia sanitaria que comenzará el 4 de mayo. México llega más tarde a la toma de medidas para la pandemia, recordando que el presidente López Obrador le pidió a la población al principio seguir su vida normal, como ir a los restaurantes, etcétera, porque la economía no podía parar. Y vemos cómo esa curva en la pandemia ha ido en ascenso. Anoche el presidente López Obrador descartó toque de queda y medidas autoritarias, según él, para frenar la pandemia. Y Venezuela es un misterio. Absolutamente nadie confía en las cifras que la dictadura de Maduro reconoce por la pandemia. Maduro anoche anunció estar dispuesto a recibir ayuda humanitaria de cualquier país, luego de negarla por años, lo que ha traído hambruna y mortandad por falta de alimentos y medicinas y el éxodo más grande del continente. A todo esto se suma para estos países la caída de los precios del petróleo, que los afecta directamente en su economía. Nos gustaría entonces escuchar de nuevo de nuestros invitados su análisis sobre el impacto que ambas cosas, el COVID-19 y la caída de los precios del petróleo, traerá para estos países en los próximos meses por venir. Bienvenido, expresidente Tuto Quiroga. Adelante con su exposición. Gracias Tamara. Buen día a Mariana, Walter, Pedro, a toda la gente que nos acompaña. Gracias por esta invitación a Tamara. Decías inicialmente algo importante. Hoy en el Congreso se está discutiendo la ley que va a prorrogar. La ley que teníamos que haber votado este domingo venidero. Será más adelante. Hay facciones dentro del MAS y si de vez en cuando me ven bajar la mirada es porque estamos mensajeando con la gente que está ahí en el Congreso para aprobar un proyecto que difiera la elección para entre fines de junio a fines de septiembre, de acuerdo a la evolución de la pandemia. Muy bien, Bolivia. Empezamos en el caso de mi país. Para comprender la dificultad del coronavirus, creo que hay que entender lo que ha pasado, de dónde venimos. Somos el único país que está en una situación peculiar de un interregnum democrático, porque somos el único país de la región donde se ha anulado comicios electorales por una auditoría de la OEA. Somos el único, un país que, siguiendo los malos ejemplos de Cuba
y de Nicaragua estaban buscando perpetuarse en el poder. Entonces, somos el país donde tuvimos un régimen de 14 años, el más largo de la historia, que violaba todos los cánones democráticos de respeto a la libre expresión, de no respetar la oposición, más bien criminalizarla, perseguirla, enjuiciarla, cooptar las instituciones y violentar los límites de mandatos. Y como pasó en Venezuela, terminan violando la propia Constitución que pidieron que votemos. Los límites de mandato presidencial acá daban 2 mandatos, como es en Argentina, como es en Brasil, como es en otros países, como es en Estados Unidos. Pues don Evo Morales, cuando en el segundo mandato, como le gustó quedarse, hizo una interpretación a la Fujimori en Perú de que el primero no valía porque se había cambiado o modificado la denominación de Estado, se quedó para un tercer mandato y después, a pesar de perder un referéndum para extender estos límites, tuvo la interpretación de que ser tirano era un derecho humano e intentó quedarse para un cuarto mandato con un fraude grotesco. Mediante una gran movilización ciudadana se paró eso, una auditoría de la OEA, y hemos logrado liberarnos de Evo Morales. Pero saliendo de eso es que estábamos con un gobierno de transición, donde la segunda vicepresidenta del Senado, por la renuncia de la cadena de sucesión, asume el mandato y estamos en un periodo, ningún país prevé hacer elecciones, excepto creo que México, Mariana, que tiene mucho tiempo. Todo el resto hacemos elecciones en las postrimerías del mandato y ninguna parte, casi ninguna parte se puede volver a repetir elecciones sin fraude en el tiempo, en un tiempo tan breve. A eso nos llegó la coronavirus, después de esta situación política tan compleja con un gobierno de transición. A eso agréguenle que teníamos ya dificultades económicas, así como en Venezuela, como en Nicaragua, cuando los precios de las materias primas estaban altos en Venezuela y podían pagar el gobierno de Nicaragua, o como lo tuvieron en Ecuador también cuando Correa tenía el precio del petróleo muy, muy alto, había una sensación de bonanza económica. En el caso de mi país era producto del gas. Vendíamos 23 a 24% del PIB en el apogeo de las ventas de gas hace unos años, abriendo 2 válvulas a Brasil y la Argentina. Producto de gasoductos, contratos con vecinos, legislación que otros hicimos, a los que Evo Morales y el MAS sistemáticamente se oponía, y que cuando estuvo en gobierno le tocó la fortuna de que los vecinos requerían más gas natural, le tocó los precios chinos, y Argentina y Brasil, que le vendían a la China, compraban gas 5 veces el volumen a 5 veces el precio. Conclusión, en mi pequeño país llegaron 50.000 millones de dólares en los 14 años de Evo Morales del gas, que como son estos gobiernos, lo despilfarraron, malversaron, robaron, hicieron elefantes blancos por doquier, un gasto corriente dispendioso. A esa situación de un gobierno de transición después de fraude y un nefasto legado económico nos llega el coronavirus, con las consecuencias tanto sanitarias, económicas de corto plazo, energéticas y la dificultad a futuro. Describo esas brevemente antes de concluir. En lo sanitario, nuestros países, a diferencia de Europa, donde hemos visto dramáticos colapsos de países que se suponía que tenían buenos sistemas sanitarios, aquí lo que viene para mayo y junio claramente asusta. Estamos detrás de la curva que empieza en Asia, pasa para Europa, Estados Unidos, llegará para acá, y con poblaciones más jóvenes, sí, que los países europeos como España e Italia, pero con sistemas sanitarios mucho más débiles, a pesar de que tengamos la población más joven, perdón. Entonces, ahí viene el legado de Evo Morales, que gastó en hacer canchas de fútbol, aeropuerto Fidel Castro, aeropuerto Hugo Chávez, estadio Fidel Castro, estadio Raúl Castro, erogó los recursos en eso, y no hay un sistema sanitario. Con los recursos del gas se pudo hacer un sistema de seguro universal de salud para 100 años, no para 1, no para 5, para 100 años. Hoy estamos pagando las consecuencias de lo que Evo Morales dijo: prefiero hacer canchitas de fútbol que hospitales. A la gente le gustan más. Pues aquí estamos, con un sistema sanitario destruido y con la dificultad que también no se reaccionó a tiempo en 2 elementos centrales de esta pandemia: el testeo masivo y el fortalecimiento sanitario con unidades de terapia intensiva temporales, ad hoc y demás. Entonces vamos a sufrir esto duramente. Yo sé que si uno ve las cifras, todos estamos siempre mirando lo que sale aquí, Worldometers, pueden entrar a ver worldometers.info, y uno puede consolarse como boliviano diciendo: caramba, casos por millón de habitantes, 90.
Estamos debajo en la tabla de Sudamérica o de América Latina. El problema es que la última columna da los test por millón de habitantes y en Bolivia, tristemente, estamos últimos en Sudamérica. Pedro, te vas a sorprender, Tamara, tú también, Venezuela es el campeón. Maduro dice que hace 15.500 test por millón de habitantes y está encima de Chile, Perú, Uruguay. Está casi coreano en hacer test, según el amigo Maduro. Descontemos lo de Venezuela, que son ciencia ficción. Países como Chile, Perú, Ecuador están en niveles de 8.700, 8.000, 5.000, 3.500 test por millón de habitantes. En Bolivia andamos en 500. Entonces, falta de test puede llevar a una temporalmente satisfacción de decir tenemos bajo nivel de contagios por millón de habitantes. Pero yo no puedo pretender ser el mejor alumno del curso porque nunca voy a dar los exámenes y pienso que soy el mejor. Entonces, la preocupación es la falta de test y lo otro es que, como en todos los países, y vamos a ver escenas dramáticas, la cantidad de unidades de terapia intensiva con ventilador, con infraestructura mínima de una UTI, está por debajo de la mitad de lo que recomiendan en la OMS y muy por debajo de países que han sufrido colapsos del sistema. Eso permite avisorar tiempos muy difíciles. Entonces, a todo eso, de un gobierno de transición producto de un fraude y saliendo de un gobierno autoritario, complejo a lo democrático, legado económico difícil, enfrentamos el tema sanitario del coronavirus y se le agrega el tema de la caída del precio del petróleo, que impacta inmediatamente a países como México, como Ecuador. Nosotros vendemos gas natural. La fórmula sabia que hicimos es que el precio del gas natural que le vendemos a Brasil y Argentina refleja el precio internacional del petróleo, del WTI, que Pedro conoce bien, pero con varios trimestres de demora y está estructurado de forma tal que los picos nunca son tan altos como el del petróleo y los valles nunca son tan bajos. ¿Qué significa? Que esta caída que estamos viendo ahora va a conllevar que va a caer el precio del gas natural que le vendemos a Brasil y Argentina el último trimestre. Hay un rezago de un par de trimestres. Entonces, las caídas de ahora se empezarán a reflejar en la cotización de octubre. ¿Qué significa? Que tristemente mi país, que vendía más de 500 millones de dólares al mes en el apogeo de precios y volúmenes hace 6 años, el último trimestre de este año va a estar vendiendo 60, no 500. Eso, entonces, a la situación compleja recesiva del coronavirus hay que agregarle esto más. Por eso vamos a tener unos meses muy turbulentos y complejos de hacer elecciones con fecha que se va a diferir en medio del coronavirus, con un nefasto legado económico y teniendo que enfrentar la emergencia sanitaria, las dificultades económicas de corto plazo y las estructurales de largo plazo. Se va a requerir ir a hacer un programa de apoyo multilateral, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Yo hablaba de eso acá desde enero. El problema de eso es que la cola se va a empezar a hacer muy larga porque todos los países ahora, por el efecto del coronavirus, van a demandar esa clase de ayudas y no cabe duda de que vienen tiempos muy complejos. Va a ser un año donde la combinación de crisis democrática, crisis económica, crisis sanitaria y crisis petrolera nos va a golpear. Vamos a tener años turbulentos, pero sí tenemos la ventaja, a diferencia de Venezuela o Nicaragua, que el tirano está en Argentina y el señor Evo Morales ya está allá, todo el día llora, no quería hacer cuarentenas, imagínense que vayamos a votar el domingo cuando hemos sacado a los niños del colegio y que vayamos al colegio a votar, está desesperado, pero es un escenario complejo, Tamara, pero es 10 veces mejor lidiar con esto sin el tirano autoritario que cuando el tirano sigue arriba, como tristemente pasa en Venezuela, Nicaragua y ni qué decir de Cuba. Gracias, Tamara. Gracias, Tuto. Bueno, vamos a darle la palabra al señor Walter. Adelante. Buenos días, gracias, Tamara. Saludos a todos. Les hablo desde Guayaquil, Ecuador. 30 grados, por eso me ven sin saco, sin leva. Primero hablemos del impacto del COVID. El Ecuador, el gobierno ecuatoriano adoptó una cuarentena a mediados de marzo, como hicieron otros países, fue relativamente adelantado en hacerlo, pero muy tarde para nosotros aquí en Guayaquil, que somos el epicentro de la pandemia en América Latina, porque tenemos una tasa de mortandad muy elevada, muchos de ustedes han visto videos. Los datos oficiales en todas partes
hablan de una verdad muy limitada, porque hablan del número de contagiados en base a las pruebas que se han hecho. Como dice Tuto, en algunos países casi no se han hecho. Nosotros hemos hecho algunas, pero aún así no hay una muestra grande de la población. Entonces, cuando se habla de los muertos, son de aquellos que les han hecho pruebas, salen contagiados y después se mueren. Y por eso hablamos de cientos de muertos en el Ecuador, pero en Guayaquil solamente en el mes de abril han muerto por lo menos 8.000 personas como consecuencia de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia, quiero decir, la combinación de los muertos por el coronavirus y de los muertos por no haber podido ser tratados en los hospitales colapsados, muertos por otros motivos. Entonces, es el número de muertos superior a lo normal en la ciudad. Entonces, ha sido muy, muy duro el impacto. Estamos en cuarentena. En teoría, en la cuarentena se acaba esta semana, y esa es la preocupación de la que hablaba Tamara, pero no es que se trata que el gobierno se está descuidando de eso, sino que pasa de una cuarentena global a una luz roja, un semáforo con luz roja, que equivale a lo mismo de cuarentena, pero que indica que las provincias o los municipios pueden levantar esa luz roja y pasar la luz verde de acuerdo a sus realidades, porque en un país son distintas realidades. Les he dicho que somos aquí en Guayaquil y en Guayaquil metropolitano, somos el epicentro y en las zonas muy vinculadas a nuestra actividad económica, asimismo en la costa se está expandiendo la pandemia, pero en otras partes, sobre todo en Quito y la sierra, es muy parecido a lo que escuchamos en Colombia o Perú, o sea, no se llega a ese nivel de crisis. Entonces, estamos entrando en una etapa en que se comienza a experimentar con la apertura y hay presiones por partida doble. Cuando Tamara habla de lo que dicen los médicos, claro, la posición de los médicos es no se puede abrir hasta que no se haya superado esta crisis. Pero por otra parte, la preocupación por el lado del empresarial y por el lado de las personas que trabajan por cuenta propia es, bueno, ustedes me están impidiendo que me muera por contagio, pues me están haciendo que me muera de hambre porque no tengo plata. Y la ayuda que da el gobierno, y creo que es generosa, dado la enorme cantidad de personas a las que se ayuda, pero no es suficiente. Entonces la gente comienza a irrespetar la cuarentena. Y entonces el gobierno se va a ver obligado a hacer algún tipo de apertura para evitar que las tropas a meter preso a todo el mundo que se sale. Entonces es un equilibrio en la lucha por lo de la pandemia, es un equilibrio y el gobierno tiene que ver cómo se maneja y yo creo que lo está haciendo bien, prudentemente, pero es difícil situación. Por el lado económico, hemos sido golpeados en partida doble, como yo creo que los otros países también. Coincidentalmente somos países exportadores de hidrocarburos aquí. Lo primero fue cuando entra China en su cuarentena en Wuhan y que se cae la demanda petrolera mundial en un 30%, pues se han tirado los precios abajo al punto de que en el mercado de futuros llegó a haber precios negativos. Eso nos afecta enormemente porque el petróleo es nuestro principal rubro de exportación y es un importante rubro de la fiscal, de ingresos fiscales. Digamos 2 puntos del PIB. Nuestro PIB es 108.000 millones de dólares, o sea, 2 puntos del PIB, hablemos 2.000 millones de dólares, que se supone vamos a perder en el año. Todo depende de qué pasa durante el resto del año. Adicionalmente a eso hemos tenido unos deslizamientos en la zona oriental, en la Amazonía, donde tenemos nuestros campos petroleros, y se han roto los 2 oleoductos y por lo tanto están interrumpidas las exportaciones. Dado el precio del petróleo que tenemos, no ha sido tan grave porque íbamos a vender a niveles muy bajos. Y en segundo lugar, dado que el segundo efecto de la pandemia hemos entrado en cuarentena, el consumo de combustibles ha caído 80% y por lo tanto las existencias que teníamos bastan. No necesitamos el petróleo para refinar, porque no necesitamos tanto petróleo. El asunto de la pandemia también no significa que se han parado las actividades económicas. Por el lado fiscal, eso también significa de que van a recaudar menos IVA, va a recaudar menos impuestos a la renta y debe abrir por lo menos 3 puntos del PIB de hueco fiscal. 2 de petróleo, 3 de impuestos calculados conservadoramente, son 7. Además, nosotros entramos a esta crisis ya en un problema fiscal por causas que no voy a entrar en detalle porque ya Tuto explicó en Bolivia, entonces no tengo por qué repetir en el Ecuador, fue lo mismo, Correa como Evo Morales. Diría yo Correa peor que Evo Morales. Pero en todo caso, eso teníamos
Teníamos previsto concesionar activos del Estado que no iban a traer $2.000 billones y así cerrar la brecha presupuestaria. Eso no es viable en estos momentos. Entonces son 7 puntos del PIB y tenemos un hueco importante por el lado fiscal. Las empresas están sin producir en su mayor parte. Algunas áreas están abiertas a la producción, las áreas exportadoras, pero los empleados tienen miedo de ir a trabajar porque se contagian y además si se quedan en su casa reciben el sueldo. Entonces tienen una motivación para cuidar su salud porque tienen asegurada su puesto de trabajo. Y el resultado es que la producción se cae, las empresas no producen, las que producen no venden porque sus clientes están cerrados y las que venden no cobran porque sus clientes que al final le compran le dicen te pago cuando se levanta la cuarentena. Entonces, ¿cómo salir de este atolladero? La mayor parte de los países van por el lado del estímulo fiscal. Piden al Banco Central dinero, o algunos países como Colombia y Perú tienen fondos que les permiten recurrir a esos fondos y gastar, muchas veces subsidiar a las empresas para su rol de pagos. Otros acuden sencillamente al Banco Central porque saben que va a ser menor el impacto de inflación o va a ser menos grave el impacto de inflación que el de que el sistema económico colapse y las empresas quiebren. Pero nosotros no tenemos eso porque estamos dolarizados. No tenemos los fondos porque los fondos que creó en los gobiernos anteriores, Correa los consumió. No solamente se los consumió, sino que endeudó al país para gastarse esa plata, y no solamente se endeudó al país, sino que prevendió el petróleo hasta 2024 para gastarse las futuras rentas petroleras. O sea que ni siquiera se podemos pensar que si se recupera el precio del petróleo vamos a tener un mayor beneficio en estos momentos. En todo caso, bajo esas circunstancias, el país necesita urgentemente apoyo de la comunidad internacional. Pero ese apoyo de la comunidad internacional también va a estar pendiente, estoy hablando del Fondo Monetario y los otros organismos multilaterales, o acceder a créditos como los que ha obtenido, que han obtenido Perú y Colombia del Fondo Monetario, pasan porque los organismos multilaterales piensan que el Ecuador está haciendo su parte para salir de esta crisis. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo, Fondo Monetario, BID, Banco Mundial piensan recuperar la plata que prestan. Y si un país no mejora su economía, no trata de atender sus problemas, el resultado es de que esa plata se la consume y van a necesitar más plata más adelante. Y el gobierno ecuatoriano hoy está más bien paralizado en lo que tiene que hacer. Tiene miedo que se debe hacer. Tiene miedo, por ejemplo, de tomar medidas que son señales para futuro, como eliminar los precios políticos al petróleo. No digo eliminar el subsidio, porque los precios internos actuales nuestros son superiores a los del mercado internacional, pero eliminar el sistema de precios de precios políticos, reemplazarlos por un apoyo al transporte urbano interprovincial de personas para que cualquier futuro aumento del precio no signifique alza de los pasajes y un impacto directo a la población de menores recursos, y eliminar ese sistema. Pero tienen miedo por el levantamiento indígena que tuvo lugar en octubre, que obviamente no se va a repetir ahora. Tiene que tomar medidas para bajar sustancialmente el gasto público, pero no lo está haciendo. Una de sus prioridades es mantener el gasto público. Y tiene que tomar medidas para traer una devaluación interna. Devaluación interna significa que bajen los precios internos. A los países normalmente no les gusta eso, pero no podemos devaluar, estamos dolarizados y tenemos una estructura de costos muy altos. Tenemos, por ejemplo, salarios mínimos 40% más altos que Colombia, y con Colombia tenemos una relación económica muy estrecha. Tenemos precios internos mucho más altos de México, que también es un proveedor importante para nosotros. Y encima nuestra industria no puede competir con la mexicana porque tenemos costos más altos veniendo por mano de obra. Entonces, todas son estas tareas que tiene el gobierno pendiente que hacer para salir de la crisis, y esa es la situación en que estamos, y esa es mi síntesis en los casi 10 minutos que he hablado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, impresionante cómo vamos viendo que cada país va haciendo cosas distintas, y al final quisiera preguntarles si ustedes creen que es posible que haya una misma política para atacar en América Latina el virus, porque cada país tiene una condición distinta, ¿no? Pero hay países que tienen muchísimas menos tendencias al crecimiento de la pandemia, como por ejemplo Costa Rica, o como por ejemplo Paraguay, Uruguay, y hay países que, y no creo que escondan cifras, ¿no?
Y hay países pues que van como México o como Perú, van aumentando en esa escalada y de Venezuela mejor ni hablemos, ¿no? Vamos a darle la palabra a Mariana. Bienvenida, Mariana, adelante. ¿No te oyes, Mariana? Ya, es que no podía tener acceso al micrófono. Okay. Bueno, me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias, Tamara, por esta oportunidad. Y bueno, hablar de México, como ya lo dijo Tamara, algunas de las frases emitidas por el mismo presidente de la República, que pareciera increíble, pero es real. Hemos tenido declaraciones como no debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. O en febrero, el 28 de febrero, no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza. En marzo, miren lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. El 13 de marzo hay politiqueros que hasta hacen conferencia de prensa hablando del coronavirus, haciendo videos falsos con información falsa. El 18 de marzo el escudo protector es como el detente, la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción, detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo. El 23 de marzo sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso de fortalecer la economía familiar popular, no hacemos nada bueno, no ayudamos y nos paralizamos sin ton ni son de manera exagerada, vamos a seguir haciendo la vida normal y el presidente les va a decir cuándo hay que recogerse. Y hoy lo que estamos viendo en las calles de México, que a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de que se está haciendo un esfuerzo de quedarnos en casa, pues el mensaje del presidente desde el principio fue desestimar la pandemia, decir que no pasaba nada, que siguieran todos en las calles, y eso es lo que está pasando. Ves el transporte público abarrotado, el metro de la Ciudad de México está en hora pico, así, por supuesto que la mayoría de la gente no trae cubrebocas, o traen el cubrebocas en los ojos, o traen el cubrebocas en el cuello, o traen el cubrebocas solo en la boca. O sea, la realidad es que si tú ves que un presidente no está acatando lo que le dice la Organización Mundial de la Salud, que hizo 2 recomendaciones básicas, el de realizar pruebas y más pruebas, y la segunda, el distanciamiento social. Pero si ves que la cabeza de un país no está haciendo las cosas y que dice que no pasa nada, pues después de unas semanas es muy difícil que le quieran hacer caso, porque sí, hace unos días ya dijo todos a quedarse en casa. Pero es muy complicado que puedas tú cambiar la mentalidad de la gente cuando viste tantas imágenes del presidente haciendo lo que le daba la gana. Y digo esto porque hoy el presidente de México pues no se ha tomado en serio la pandemia, a pesar de que cada vez a más gente, si se revisan las encuestas que se han hecho de enero a la fecha, cada vez más gente está preocupada por la pandemia y sobre todo porque se están viendo hospitales abarrotados, no hay camas suficientes, no hay respiradores suficientes. Y esta mañana, antes de este encuentro con ustedes, escuchaba la mañanera del presidente de México y decía que sí había médicos suficientes, que sí había camas suficientes, pero lo que se está viviendo en el día a día es otra cosa totalmente distinta y hemos visto a enfermeras, a doctores denunciando afuera de los hospitales que las cosas pues no están de manera oportuna, ni teniendo el material, ni teniendo pues todos los insumos necesarios que requieren para combatir esta pandemia. Ha habido también, ante esta pandemia, oportunismo político, y hay que señalarlo de esta manera. Lo primero que se buscó, imaginen ustedes, nosotros esperaríamos un presidente que presentara un plan estratégico en materia económica y un plan estratégico también de emergencia en materia de salud. Quiero compartirles que lo primero que buscó fue obligar a los partidos políticos de oposición a renunciar al 50% de su presupuesto para atender esta emergencia sanitaria. Aunque no suspendió las obras faraónicas, porque hay obras, elefantes blancos, que están
empezándose a construir, como el aeropuerto de Santa Lucía, que no tiene ni pies ni cabeza, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas. Imagínense, en México estamos hoy pensando en refinerías. Parece increíble, pero esa es la realidad. Y tienen un presupuesto de alrededor de 2.14 mil millones de dólares, para que se den una idea. El presidente también ordenó la disolución de fideicomisos de toda la administración pública federal, haciéndose de más de 250 mil millones de pesos para gastarlos en 3 ejes que considera prioritarios: repartir el dinero sin transparencia, programas sociales sin reglas de operación, sostener Petróleos Mexicanos, Pemex, que en 2019 perdió más de 346 mil millones de pesos, y pagar deuda. Sin más explicación, comentó estos 3 elementos. La mayoría oficialista del Senado aprobó la ley de amnistía, el perdonar a delincuentes para que pudiesen salir en esta pandemia, que seguramente será un tema que se tendrá que discutir, porque sé que está ocurriendo también en otros países, pero parecía increíble que llamaran de manera urgente a sesionar al Senado mexicano para discutir esta ley de amnistía, cuando no se le llamó al Senado mexicano para discutir el plan de emergencia económico y el plan de emergencia en materia de salud. Solamente se tocó la ley de amnistía. Y les comparto también, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial va a caer en un 3%, Estados Unidos en un 6%, Europa en un 7.5%. En pocas palabras, estamos ante una de las peores crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Las estimaciones sobre la caída de la economía mexicana pues no son nada alentadoras, mientras que las más optimistas rondan el 7%. Expertos afirman que el decrecimiento podría llegar hasta más del 10% del PIB, lo que significaría la peor contracción económica desde la crisis de 1932, cuando la caída fue del 14%, la crisis de 1995 fue del 6.29% y la del 2018 de 5.29%. Hay un dato importante que quiero compartirles. México está ocupando en estos momentos el 4º lugar de contagios en Latinoamérica. Su paquete económico ocupa el penúltimo lugar con apenas el 1% del PIB, solo delante de Bahamas. Entonces, resulta increíble lo que está pasando en estos momentos y va muy de la mano con lo que ocurre con el precio del petróleo, con las finanzas mexicanas. El gobierno mexicano insiste en hacer del petróleo el motor del crecimiento económico y el bienestar del país. Descarta la inversión de energías limpias porque dice que son muy costosas. El capítulo con la OPEP, seguramente lo vieron porque fuimos tristemente nota internacional para dar una mala nota. El capítulo de la OPEP pues, fue muy vergonzoso para México, para los mexicanos, pero el resultado es que nos comprometimos a no sabemos qué con Estados Unidos. Y nos fuimos enterando poco a poco por las declaraciones de Donald Trump, que era obvio que no iba a salir a salvar a México, entre comillas, sin esperar nada a cambio. El lunes 27 de abril, la mezcla mexicana del petróleo reportó el segundo precio más bajo en la historia, cerrando en $6.55. La caída de los precios del petróleo, claro que pueden traer un efecto negativo para el Producto Interno Bruto Nacional, ya que aún cuando el sector de hidrocarburos representa solamente el 5% de la productividad de muchos campos petroleros del país y la de Pemex se puede volver inviable. Tristemente, amigos, pues López Obrador no comprende que México ya no es una potencia petrolera como tal. Su obsesión por construir la refinería de Dos Bocas, cuyo precio ya ronda en los 212 mil millones de pesos, representa un pésimo negocio para los mexicanos. Pues en el mediano plazo, las empresas que venden combustible tendrán un mercado limitado, no generará ingresos para los mexicanos. Y bueno, claro que estamos en estos momentos
muy preocupados. ¿Por qué? Porque el presidente está distraído en muchos temas que no son necesariamente la pandemia, e insisto, ni tampoco es el plan estratégico de salud, ni tampoco es el plan estratégico económico. Y bueno, es lo que tenemos. Veo que hay muchas coincidencias también con sus países, y hace un momento Tuto comentaba el tema electoral. Efectivamente, bueno, en México tenemos procesos electorales todo el tiempo. Este año tendríamos elecciones locales en 2 estados de la República. Esas elecciones ya fueron canceladas por el Instituto Nacional Electoral, que todavía no logra el presidente apoderarse del Instituto Nacional Electoral, sino muy probablemente hubiese llevado a cabo este proceso electoral, pero se adelantó el INE y dijo, no, este año no hay proceso electoral. Bueno, y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias, Mariana, muy completo todo. Y para nosotros México es un territorio inexplorado en nuestra red de CASLA, así que y estamos muy interesados en hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en México, porque va en la cola de los bolivarianos, ¿no? Los que han sido alcanzados por ese brazo del socialismo del siglo XXI que ahora pues está en plena decadencia, si Dios quiere, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Pedro. Pedro, adelante, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Tamara. La verdad es que es un placer compartir un evento con Tuto, Walter y Mariana, de hablar de 4 países que tienen una cosa en común, que han sido todos muy dependientes de la producción y venta de energía para crear a veces momentos de prosperidad y otros momentos de mitos, ¿no? Creo que estamos los 4 países viviendo 2 crisis simultáneas, en el caso de Venezuela muchas más. Creo que todas tienen obviamente un elemento político. Pero yo quisiera poner el contexto de qué le está ocurriendo a Venezuela. A Venezuela la pandemia le entra, el primer caso que se reporta es el 13 de marzo. Cae sobre una tragedia de años, de una crisis económica sanitaria que creo que no tiene comparación en el mundo, que como Tamara decía al principio, ha generado un éxodo de 5.5 millones de venezolanos, y donde básicamente todo lo que define un país está por el suelo. También tenemos una crisis política, de la que hablaré en un momento. Entonces lo que tenemos es una tragedia que cae sobre una tragedia. Hemos sido durante 100 años un país petrolero, y hoy en día básicamente casi no producimos petróleo y definitivamente no producimos ingreso petrolero. Entonces pasamos de un periodo, unos 14 años en que durante el periodo en que estaba el presidente Chávez, en que le entró al país $1 trillón por ingresos petroleros, a una situación hoy en día en que el ingreso petrolero es 0. El ingreso petrolero neto es absolutamente 0. Entonces, claro, vemos un país que se sintió poderoso, se sintió fuerte, quiso intervenir en todos los países, quiso regalar, quiso comprar votos en organizaciones internacionales a través de todo tipo de dádivas. Obviamente obtuvo popularidad interna con el mismo ejercicio, y hoy en día obviamente tiene una crisis donde tienes un gobierno que es ilegítimo, que ha sido declarado ilegítimo por las mayores democracias del mundo, que tiene 80% de popularidad, y tiene un gobierno reconocido por esas democracias del mundo y por prácticamente todos los países de la región, que no tiene ninguna capacidad real de actuar sobre la crisis. Tenemos un gobierno legítimo y un gobierno ilegítimo, pero en realidad Venezuela no tiene gobierno. Y esas consecuencias de un país absolutamente arruinado, y sobre todo arruinada su infraestructura sanitaria, no es exactamente el mejor lugar para enfrentar una pandemia. Creo que esto explica un poco por qué el gobierno ilegítimo, el régimen de facto de Maduro, reaccionó bastante rápido y con decisiones que yo decía serían draconianas en cuanto al intento de cuarentena. Tomaron muy rápidamente las recomendaciones chinas. Fueron los primeros países que empujaron las mascarillas, cuando inclusive la Organización Mundial de la Salud no las estaba recomendando, porque yo creo que China, al ver la situación de Venezuela, al entender que un país le quedan 28 millones de habitantes, solamente hay un número muy limitado de unidades de cuidados intensivos y un número muy bajo de respiradores,
y sobre todo un nivel bajísimo de médicos y enfermeras en relación a la población, porque también eso se ha ido del país, yo creo que les dijo, mira, ante esta situación, ante este cuadro, ustedes tienen que paralizar al país, y se paralizó el país totalmente, ¿sí? Con restricciones hasta en las ciudades de moverse de municipio a municipios. Sumado a eso, que es lo irónico de todo esto, es que Venezuela no tiene gasolina. Venezuela tiene un sistema de refinación que en el pasado exportaba, estaba totalmente adecuado, importábamos cientos de miles de barriles de gasolina a los Estados Unidos. Y hoy en día no existe gasolina. Entonces, las refinerías no están operando. No están operando no porque, como dice alguna gente, por sanciones ni nada, sino por el efecto retardado de decisiones que se tomaron durante el gobierno de Chávez, donde despidió a 22.000 empleados y gerentes y técnicos de la industria petrolera, y básicamente progresivamente la infraestructura petrolera ha ido cayendo, y cada vez que hay un problema pone una persona más incompetente a manejar el negocio petrolero. Antes recientemente era un general sin ninguna experiencia, ahora es una persona que es un narcotraficante con un precio de $10 millones sobre su cabeza, ahora es el jefe del sector petrolero. Entonces, claro, es muy difícil solucionar un problema cuando cada vez que hay un problema lo que hace es profundizarse. En el caso de la gasolina estamos viendo cómo suma todo. O sea, un país sin gasolina, la gente no se puede movilizar, los doctores no se pueden movilizar. Pasamos de tener un precio de gasolina que para llenar un tanque de gasolina, les sorprenderá a algunos de los que están oyendo, llenar un tanque de gasolina entero, el costo era 0,00001 centavo de dólar. Un tanque entero de gasolina. Como la única gasolina que hay está ahora restringida para las fuerzas de seguridad, para la policía, la Guardia Nacional y el resto de las fuerzas armadas, entonces se ha creado un mercado negro en que te llevan a domicilio contenedores de gasolina de 20 litros por $90. Si hemos pasado de la gasolina más barata del mundo a la gasolina más cara del mundo, obviamente marcando aún más diferencias entre quienes tienen y quienes no tienen. Entonces, el nivel de sufrimiento entre una población que no tiene comida, 80% no tiene agua, 90% del país no recibe electricidad. Ahora, la gente pobre no tiene cómo comprar gasolina y movilizarse. Entonces, se está combinando una medida de cuarentena sanitaria con una medida de control social y político total. Sumado a esto, obviamente, como el gobierno de facto quiere pasar la idea de que lo está manejando muy bien, emite unas cifras que los que reportan tienen que tomar las cifras que le están emitiendo. No pueden ponerse a manipularle ellos, a todos estos organismos. Ellos reportan el número de pruebas rápidas que hacen. Lo que no dicen es que las pruebas moleculares, las pruebas PCR, tienen capacidad de ser 100 al día. Entonces vemos un resultado, un comportamiento de la pandemia en Venezuela que no ocurre en ninguna pandemia, no ocurre frente a ningún virus. Un día reportan 15 casos, al día siguiente no hay casos, 2 días después hay 4 casos más, después hay 12 casos, después no hay casos. Un virus de esta naturaleza que tiene una rata de expansión, un factor R entre 3 y 4, es decir, que cada paciente contamina 3 y 4, 5, 6 personas, es imposible que tú detectes 15 casos y simplemente viendo los contactos a los próximos días no detectas otros positivos. Y por eso es que las curvas de todos los países son exponenciales. La de Venezuela sube y baja y sube y baja. Y es lo que hace que nosotros no creamos lo que está ocurriendo. Obviamente hay muchos más casos. La forma que se están manejando los casos y las cuarentenas y a los lugares de tratamiento que los están llevando está creando una opacidad sobre la realidad del caso. Y creo que estamos frente a un problema más grande. Una cosa que indica eso es que Maduro, después de años de evitar todo tipo de ayuda humanitaria y venderse como que no necesita nada, ayer mismo le dijo a los Estados Unidos, al presidente Trump, dirigiéndose a él directamente, mándenos cualquier ayuda, la recibimos todas, por favor, utilicen a la OPS como mecanismo para que nos manden ayuda. Sí, yo creo que están bastante conscientes que el problema lo va a rebasar. Ahora, ¿qué es la otra cosa que han hecho? La parte de control político. El que opine, sea periodista, sea un empleado del sector sanitario, doctor, enfermera, inmediatamente lo visitan. Entonces, no hay nada peor en una pandemia. Lo peor es no tener un gobierno, que es la situación de Venezuela. Lo otro es que simplemente se persiga la verdad y que se trate de callar la verdad. Porque en una pandemia lo más importante es obrar con transparencia. Y yo creo que estamos mal. Ahora, la ayuda que Venezuela necesita no va a venir realmente mientras el régimen sea el de Maduro.
Por lo tanto, yo creo que la propuesta de moverse a un gobierno de emergencia nacional donde se desplace a la cúpula que hoy tiene secuestradas las instituciones del país y se constituye un gobierno de emergencia nacional es lo único que va a solucionar un problema que está en el primer inning. No hemos empezado realmente. Lo que le va a ocurrir a Venezuela con el comportamiento normal de un virus que tiene, obviamente, si bien ellos reportan 300 casos, es totalmente evidente que estamos en la parte ya de transmisión comunitaria y que está presente en todos los estados del país de alguna forma, es que si el virus se comporta como se comporta en todas partes del mundo, porque Venezuela no puede ser la excepción, vamos a tener un caso para el que estamos pésimamente mal preparados y yo creo que a la tragedia de Venezuela, que ya veníamos, se le va a sumar otra. Y como punto final, muchos de los países van a vivir colapso de su economía, mortandad, eso es lo que Venezuela viene viviendo hace mucho tiempo. En los últimos 3 años y medio, Venezuela ha perdido el 80% de su Producto Interno Bruto. Es decir, tampoco es que hay mucho más que caer. La mortandad, muertes innecesarias por falta de atención médica, todo eso ya viene definiendo a Venezuela durante muchísimos años. Es decir, que en cierta forma, y muy trágicamente, Venezuela está acostumbrada a la tragedia que está viviendo, empezando a vivir hoy en día toda la región. Cuando uno ve los casos de Guayaquil y las imágenes, en cierta forma nosotros ya nos hemos vuelto un poco insensibles ante el sufrimiento porque llevamos tantos años de esto. Entonces, lo dejo aquí para que en las preguntas y respuestas podamos entrar a algo más profundo, pero creo que lo que veremos en Venezuela a medida que la pandemia continúa va a ser indescriptible. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera, Walter está tomando la palabra. Quisiera dejarles, ahora viene el conversatorio entre ustedes 4, que nos va a encantar, y quisiera dejarles un tema que me preocupa, ¿no? Europa está tomando decisiones en conjunto para abrir sus fronteras en un futuro, porque por supuesto es un continente enlazado, ¿no? Sin fronteras. Y pues países que ya han controlado la curva y que ya están abriendo, como Noruega, como República Checa, como Austria, pues no quisieran que por vía terrestre le fueran de nuevo a personas contaminadas. Entonces, en América Latina esto no es posible, por supuesto, por lo grande que es el continente latinoamericano y no hay ni siquiera una cuarta parte de cómo está entrelazada Europa, los países europeos. Pero mi preocupación es, por ejemplo, en el caso venezolano, en el caso de países que vayan abriendo sus fronteras con países que tienen al lado la pandemia en pleno, ¿no? No hay una forma de que América Latina tome una misma política con mismos tiempos para enfrentar la pandemia, no ahora, sino dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que esto no se vaya a convertir en un círculo vicioso de unos contaminando a otros. Ahí les dejo a los 4 y bueno, me encantaría que ustedes 4 conversaran. El señor Walter levantó primero la mano. Adelante, Walter. Sí, Tamara, yo levanté la mano porque esta pregunta que acabas de volver a poner hoy, en estos momentos la pusiste en antes, entonces yo quería tratar ese tema y empato con algo que decía Pedro, ¿no? O sea, como yo entiendo esta pandemia, y entiendo en base a lo que dicen los científicos que hicieron el diagnóstico inicial, que son del Imperial College de Londres, que presentaron su visión a Gran Bretaña y lo tomaron otros países, y yo creo que casi todos nuestros países han seguido eso, excepto unos que otros presidentes populistas, pero abajo de ellos también sus expertos médicos lo siguen, es de que va a ser inevitable el contagio. El contagio va a llegar al 60% de la población, por lo menos. Cuando se llega al 60%, baja la cantidad de contagiados que puede ser alguien que la sufre y por lo tanto llega a neutralizarse. Entonces, todas las políticas están encaminadas no a detener ese contagio, sino a que repartirlo en el tiempo en función de la capacidad de atención médica que se tiene para que se dé la atención óptima a los que caen con la pandemia. Asimismo, se sigue dando atención a los que requieren atención médica por otros motivos y con eso reducir el porcentaje de muertos. La crisis que hemos tenido en mi ciudad, que ha sido la más grave en América Latina,
tiene que, y similar a lo que vive Nueva York hoy, lo que vivió Lombardía también, tiene que ver con un colapso del sistema médico. Entonces, a tu pregunta es, ¿esto va a ser imparable? Poniendo por el lado del Ecuador, más bien se puede pensar que a futuro mi ciudad debe irse amainando la crisis porque hay un mayor porcentaje de personas que ya han sido infectadas. En cambio, la preocupación es cómo va a afectar a otras ciudades, sobre todo el sector interandino, Quito, Cuenca, etcétera, donde todavía no ha llegado con fuerza. Entonces, allá se están preparando porque si levantan la cuarentena, allá puede recrudecer la enfermedad. Nosotros, acá en Guayaquil, podemos bajar el control más adelante porque ya tenemos un nivel muy grande de infección. Y en algo que has mencionado y también que mencionó Pedro, otro problema que vamos a tener en la región es el lamentable problema que ha tenido la población venezolana que ha tenido que emigrar y ha migrado de Venezuela hacia abajo hasta la Argentina, ha ido quedándose mucho en todos los países. Como son recién llegados y muchos han tenido trabajos precarios, han perdido el empleo, temen la pandemia y a su mismo están regresando a Venezuela muchos. Entonces hay un gran movimiento de población que yo pienso que puede ser hasta mayor que el que tiene en Europa ahora. Y entonces si vienen, por ejemplo, de una ciudad con mucha pandemia como muchos infectados como la mía, a lo mejor la van a llevar más a Colombia. Entonces en Colombia comienzan a parar el tráfico en las fronteras. Va a ser muy difícil tener una política común porque cada país va a estar en un distinto momento en esta curva de evolución de la pandemia. Lo que sí es bueno es sincronizar las políticas y tener todas la misma lógica. A ver. Bueno, Tamara. Ajá. Adelante, Pedro. Ok. Pues yo creo que en estas cosas, hablando en general de la pandemia al nivel mundial, es que los que hicieron los modelajes primeros no estaban asumiendo cuáles son las políticas que van a adoptar los gobiernos. Ellos estaban diciendo, bajo este escenario, este es el comportamiento de la curva, este crea el problema por las capacidades sanitarias y hay que aplanar esta curva y después la aplanas, pero claro, después vendrá una ola, una segunda ola, quizás una tercera ola. Cuando tú presentas números con índices de mortalidad muy altos, obviamente los gobiernos reaccionan con cuarentenas muy fuertes. Cuando generas cuarentenas muy fuertes, obviamente aplanas la curva, bajas el número de contagios, bajas el número de hospitalizaciones y bajas el número de muertes. Entonces pareciera que la pandemia no fue muy fuerte. Entonces hay una sensación de, bueno, esto no ameritaba todo, porque fíjate, nos dijeron que se iba a morir tanta gente y se murió menos. Lo que pasa es que no están haciendo el análisis que la razón que no se murió tanta gente es porque se tomaron unas medidas. Y como decía Walter, eso lo que genera es que muy poca gente se contagió en la primera ola. Cuando entonces vuelves a abrir, hay demasiada poca gente inmunizada en la sociedad y se te produce una segunda ola que puede ser inclusive más alta que la primera, porque simplemente alteraste las formas de los modelos a través de políticas públicas fuertes que tomaste. Entonces, la gran resistencia que hay y es que el que se siente que no tiene necesidad de protegerse, quiere que lo liberen, quiere salir, quiere volver a trabajar, sin darse cuenta que esa segunda ola sí lo va a pillar, porque no hay nada que se ha hecho todavía para que una pandemia de estas desaparezca. ¿Sí? Para que eso desaparezca, el nivel de inmunidad de rebaño tendrías que tener, como decía Walter, un porcentaje muy alto de la población para que el índice R de replicación del virus bajara a ser 1 o por debajo de 1. Es decir, que una persona solamente contagia a otra, o inclusive no todas las personas contagian a otra. Estamos muy lejos de eso. Yo creo que la gente está viendo que el índice todavía tiene un índice altísimo de contagio y yo creo que ese va a ser el peligro, que esto lo vamos a tener durante mucho tiempo. Entonces, el miedo que tengo yo es que las medidas que se toman van agotando a las economías, van agotando a los ciudadanos, van agotando las arcas del Estado en aquellos países donde el Estado está ayudando, y cuando vengan las segundas olas van a encontrar a economías, a individuos y a estados totalmente rebasados y sin capacidad de respuesta. Yo creo que ahí es que hay que actuar con responsabilidad, hay que entender definitivamente que esto es una cosa inédita, es una cosa que no va a desaparecer de la noche a la mañana, no es un capricho de los estados cuando ponen medidas duras, sino simplemente tenemos que llegar a un momento en que de verdad no se produzca. O sea, si se hubieran dado las mortandades que los primeros modelos decían, el daño económico sería gigantesco y el pánico en la sociedad, que traduciría a su vez
en depresiones, muertes de suicidio, cantidad de otras cosas que te ocurren. Entonces tú has minorado todo eso, pero no quiere decir que estamos saliendo de la pandemia. No, la pandemia va a estar con nosotros durante mucho tiempo. No creo que hay ninguna posibilidad de que una vacuna, si se descubra, se produzca en las cantidades suficientes y se administre para que esto se recorte. Producir vacunas tarda mucho. Y lo que podemos encontrar son terapias que hagan que si te da en una forma que tengas que ir a un hospital, los chances de morirte no sean tan altos porque haya medicamentos que te puedan tratar ahí. Entonces, esta discusión se tiene que tratar de hablar. Y yo creo que otro de los problemas de nuestros países es que me da la impresión que los gobiernos no se están coordinando entre ellos. De hecho, aquí hay mucho ensimismamiento entre todos los países del mundo. Cada quien se está enfocando en su problema y hay muy poco de compartir ideas. Y la última idea que yo quería dejar aquí como idea es que yo me imagino que en algún momento lo que debería ocurrir alrededor del mundo es médicos y equipos y experiencia físicamente viajando a zonas muy desasistidas. Si en América Latina y en países de África, cuando esto empieza a pegar, simplemente la mortandad va a ser muy grande porque no hay capacidad física de atender, no hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeras. Si en Nueva York mismo muchos de los muertos, en Estados Unidos muchos de los muertos, es porque hospitales no tienen la capacidad de enfermeros cualificados. Si no todo enfermero te puede manejar una sala de cuidado intensivo, no todo enfermero te puede manejar ventiladores. Entonces, yo me imagino que muy pronto vamos a tener que hablar de cooperación humana donde van equipos a solucionar problemas en un lado y vuelan para otros a solucionar en otro lado, y va a haber un poco eso, porque si no, yo creo que en nuestra región va a ser terrible. Gracias, Pedro. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, Tamara. Primero, bueno, ya se ha dicho mucho de lo que está pasando en las fronteras. Nosotros que tenemos frontera, hacemos frontera con Estados Unidos, nos resulta increíble que en Estados Unidos haya poco más de 58,000 muertos y en México haya poco más de 1,500 muertes. Entonces ahí es cuando te preguntas qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos que no está haciendo el gobierno mexicano. Y volvemos al tema de la necesidad de hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Y es obvio que un gobierno como el de López Obrador lo que menos quiere es que se hagan pruebas, porque en la estadística van a aumentar el número de casos y es lo que no quieren. Están jugando con la estadística y tristemente lo que está ocurriendo es que se están perdiendo vidas. Aquí, y no sé si en sus países ocurra también, seguramente se están registrando muertes por neumonías atípicas u otras enfermedades. Entonces, me queda clarísimo que muchas de esas neumonías atípicas, como las ha llamado el gobierno, son también casos de COVID-19. Y yo estoy segura que el coronavirus llegó para quedarse. Vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus hasta que no haya una vacuna. Y esto no se va a resolver aunque exista la vacuna de la noche a la mañana. Pero tenemos que empezar a educar a la población de qué sí hacer y qué no hacer. Es clarísimo, desde el día 1 que salió doña Angela Merkel a decir que el 80% de los alemanes, que creo que esa declaración cimbró al mundo en su momento, que el 80% de los alemanes estarían contagiados de COVID y que habría un porcentaje también muy alto de casos asintomáticos. La verdad es que lo mismo va a ocurrir en cada uno de nuestros países. Lo importante es que en estos momentos no se dé la saturación y ese es el mensaje a la población, que se cuiden, porque no podemos saturar ni hospitales públicos ni hospitales privados porque no hay suficientes camas, no hay suficientes enfermeras y doctores, no hay suficientes respiradores y por eso la importancia de que los diferentes actores políticos, llámese presidente, gobernadores, alcaldes, que dicho sea de paso, que en México los gobernadores están actuando de una manera bastante responsable, la mayoría de ellos, que no es el mismo caso, insisto, que el presidente. Tuvieron que darle la vuelta y empezar a trabajar también con iniciativa privada, empezar a trabajar con sus ciudadanos, pedir presupuesto al gobierno federal que les adelantaran recursos, porque no crean que se destinaron recursos especiales a los estados para que atendieran esta emergencia sanitaria. Cada uno ha tenido que rascarse con sus propias uñas para defender su territorio. Entonces, no ha habido una coordinación, no ha habido unidad
Y claro que hoy en México hay temor de lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas, porque puedes leer que vendrán semanas muy complicadas con miles de muertos y las autoridades, gobierno federal, no está soltando el recurso a nivel estatal y municipal para que puedan llevar a cabo las acciones pertinentes y hacer todo lo que esté en sus manos para que los ciudadanos sí se queden en casa. Y cierro con esto. Al contrario, ha habido una lucha permanente con los empresarios. En México, 8 de cada 10 empleos los generan los empresarios. Y el presidente no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo fiscal, porque claro que hay que llegar a acuerdos como ocurrió en muchos países de Europa y de América Latina, hay que decirlo así, y no quiso llegar a ningún acuerdo. Al contrario, le solicitaron que no corrieran a nadie. Y por otro lado, en la Administración Pública Federal les están quitando un pedazo de su sueldo y recortándoles el aguinaldo. Entonces, así están las cosas. Gracias. Quiero, Gracias. A ver, gracias, Tamara. Muy breve. A ver, 4 comentarios rápidos, coronavirus y una puntualización sobre Venezuela. A ver, primer comentario, mitos y realidades. Recuerdo que cuando esto empezó se hablaba de que era en el hemisferio norte, que del Asia viajaba para Europa, en las partes que hacía frío, que eso ya, creo que eso ha quedado despejado, porque si vemos las cifras de Guayaquil o en Bolivia de Santa Cruz, son las ciudades seguramente de temperaturas más altas, sí se caracterizan en seguramente ser las ciudades que, no siendo capitales, son las más globalizadas en términos de tener vuelos de migrantes que vienen de Europa y demás. Entonces, el mito del frío creo que ha quedado despejado. Alguna vez leímos un estudio sobre el mito de la altura, de que la altura era contra el coronavirus como la altura era contra Messi. Messi aquí no puede meter gol en La Paz ni en la altura. Pues resulta que hay cifras en Oruro, en el altiplano a 4.000 metros, que demuestran que no es así. La realidad, esos son los mitos, la realidad es que en América Latina tenemos la ventaja de poblaciones más jóvenes que en Italia, que en España, sí, ventaja, pero desventaja de altísima proporción de sectores informales que viven día a día y no es fácil canalizarles programas de emergencia económica, de desempleo como hay en Europa, en Estados Unidos, mayor debilidad sanitaria en la parte negativa y el hecho real de que en el hemisferio, en la parte sur, estamos llegando al invierno, no tiene relación, parece, con el coronavirus, pero sí satura los sistemas sanitarios con H1N1, neumonías y te hace más difícil resistir en la subida de la curva. Segundo, lo que decía Pedro es muy importante. Acá la gente ha pensado de que hago cuarentena y cuando termina la cuarentena termina coronavirus. No, vamos a vivir con esto mucho tiempo. Lamentablemente, yo siento que en muchos países la paciencia societaria se va a agotar cuando empiece a llegar recién un pico de contagios altos, donde no hemos tenido la capacidad de testear intensivamente o fortalecer los sistemas sanitarios y pueden venir escenas muy complicadas de colapso. Y esas curvas, incluso hay una enorme variedad de región de cuándo están llegando las curvas y las olas. De repente llegan con mayor velocidad a Ecuador, llegaron después a Argentina, quizá lleguen después a Bolivia e incluso, como somos tan grandes en América Latina comparados con Europa, territorialmente estoy hablando, hay diferencias dentro de nuestros países como las que vemos en Ecuador, como las que vemos en la Ciudad de México y otras zonas como las que vemos en Bolivia también. Entonces, estas curvas van a ir variando, como decía Pedro, y me temo mucho que la paciencia de resistir cuarentena, sobre todo con sectores informales que viven día a día, se va a empezar a agotar cuando nos empiece a golpear más intensamente la curva de contagio con las características de debilidad sanitaria, invierno en la parte del sur y sectores informales que hablaba acá. Tercera puntualización, Tamara, el tema de políticas regionales y bloques. Y esto es lo último, voy a mezclar este concepto de bloques y política regional. Creo que los bloques, yo me la he pasado años con varios de ustedes defendiendo democracia y libertad contra los socios listos 21, criminales, delincuenciales y corruptos, donde era básicamente el club de los 4 enclaves, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pues en Bolivia sacamos a Morales, y los contemporizadores, que la lista era más larga, tristemente hoy tienen, y me duele decirlo, cancillerías de México, España y Argentina al servicio, no de la defensa abierta de Maduro, porque ya da mucha vergüenza, pero sí la contemporización
y tienen institutos y formas de defender, por ejemplo, el fraude de Evo Morales con estos señores de Ecuador que trabajan en CELAC o lo que pasó con Correa y demás. Ese es el bloque político. Me temo que esos bloques no aplican al coronavirus. La otra vez un grupo quería firmar un documento sobre errores en el coronavirus respecto a alineamientos políticos. La verdad es que si vemos, mucho se ha parecido la dejadez o la desidia del gobierno de México, del de Brasil y del de Nicaragua respecto al coronavirus, y que alguien me diga qué tienen en común desde el punto de vista de políticas económicas, Bolsonaro, López Obrador y Ortega. Entonces, creo que la racionalidad o responsabilidad de atender el coronavirus no refleja los bloques regionales, lo que va a ser más difícil, y concluyo esto del coronavirus con este tema, Tamara. Hablas de algo muy necesario, un mínimo de compatibilidad, de cohesión regional para atender esto que va a durar mucho tiempo. Sí, yo diría, en teoría sí, yo diría 3 cosas por lo menos deberíamos tener. Una coordinación en el cierre de fronteras y vuelos. Fíjate que Argentina ayer dijo que hasta el 1 de septiembre no vuela ni una mosca, ni un avión internacional ni nacional. Y claramente, ¿qué hacemos los que tenemos conexiones de Argentina a Bolivia? Que estamos obviamente supeditados a eso. Entonces, si empezamos a hacer restricciones de vuelos, cierres de fronteras diferentes, esto va a ser caótico. Segundo, el tema de respiradores. Tú ves un estado federal grande, poderoso, que el gobernador de Washington le manda respiradores a Nueva York porque a Washington le golpeó primero por la conexión de la costa oeste de Estados Unidos con el Asia, le golpeó primero, tenía más respiradores, cuando bajó la curva, ayudó a Nueva York. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, conforme la curva se va moviendo, de, por ejemplo, compartir respiradores? Y cómo también ayudarnos en la disponibilidad y compatibilidad de los tests. Si alguien tiene un inventario de test, yo entiendo que hasta que no le golpee la curva, se los va a acaparar, pero conforme vaya bajando la curva, creo que como en otros países en Europa, se puede compartir la disponibilidad de test y la compatibilidad de aceptar el test que haga un país en el otro cuando volvamos a reabrir fronteras. Esa es la teoría de tener cohesión o tener un mínimo de integración en el tema de cierre de fronteras, de vuelos, disponibilidad de respiradores y de test, pero soy muy escéptico, Tamara. Fíjate que Argentina, aprovechando este tema, hizo lo que querían hacer desde el principio. Se retiran del Mercosur vis-a-vis las negociaciones con Europa, que tan necesarias es. Me temo mucho que en coronavirus vamos a ver lo mismo que hemos vivido mucho tiempo en América Latina, que predicamos bonita la integración, pero no la practicamos, porque la integración o el cohesionar políticas comerciales o de lucha contra coronavirus se quedan en el papel, no en la práctica, y el único lugar donde funciona la integración real de Mercosur es la delantera de Barcelona. Solamente ahí argentinos, uruguayos, brasileños juegan bien juntos. Acá es sálvese quien pueda, y me temo que lamentablemente va a ser así. Concluyo, Tamara, con lo de Venezuela. Seguramente Maduro, pensando, llega el coronavirus, gran oportunidad de que la gente no se movilice, de coartar libertades, restringir la libre prensa, y está haciendo abuso. Maduro no requería del coronavirus para ser abusivo, lo viene haciendo hace tiempo, pero Venezuela está pasando, se nos están acabando y agotando los adjetivos de ser un estado del socialismo 21 a uno autoritario, a uno abusivo, a uno fallido, a uno dictatorial, a un conglomerado criminal, cocainero. El coronavirus va a durar más, me temo, de lo que va a durar una Venezuela bajo Maduro. Entonces, el mundo, la región y los países, no podemos decir, caramba, estoy distraído con el coronavirus, que cada uno tenemos nuestro problema, pretendiendo que cuando pase el coronavirus en Europa, en Estados Unidos, en México, en Argentina, recién podremos volcar los ojos a Venezuela, porque la realidad de ese drama va a ser terrible. De lo que decía Pedro, hemos pasado de cifras fantasmagóricas, pero daba los decimales. Yo decía, en Venezuela cada vez que uno iba, decía, caramba, con $1 puedo comprar 8 millones de litros, después 40 millones de litros, 100 millones de litros de gasolina, no me acuerdo a cuánto llegó, y ahora es más cara la gasolina que en Europa. Se dedican a traficar la cocaína, la gente gana en bolívares, tiene que comprar en dólares. Estamos camino a Mad Max y una distopía surrealista de sálvese quien pueda, el que tenga fusiles, el que tenga armas, si es que no atendemos lo de Venezuela, porque es imposible que Venezuela como Estado dure y pueda aguantar la destrucción de Maduro
por un tiempo mayor al que va a durar el coronavirus. Entonces creo que es perentorio trabajar en paralelo, en cada uno ver el tema del coronavirus y buscar cómo salvamos Venezuela para no decir se pasó el coronavirus y se acabó Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Tuto. He cogido 3 preguntas porque no sé cómo está la disponibilidad del tiempo de ustedes, pero para no alargar la conferencia, hay 3 preguntas y se las dejo en el aire. ¿Cuál sería la posición de Latinoamérica sobre la Organización Mundial de la Salud, partiendo de la falta de transparencia de la misma? La otra pregunta es, ¿qué opinan los ponentes sobre lo que se discute hoy en el Consejo de Derechos Humanos para suspender las sanciones de Irán, Siria y Venezuela utilizando la excusa del coronavirus? Y una tercera pregunta es, ¿cómo manejar la indisciplina de la ciudadanía que no obedece a las recomendaciones de las autoridades y sigue saliendo a las calles sin cuidarse, sin mascarilla y sin la distancia social? Pedro. Bueno, rapidito, porque creo que Tuto hizo un punto que yo creo que también hay que agregarle, que el sentido de urgencia de la crisis de Venezuela, que se plantea desde hace mucho tiempo, pero particularmente el año pasado, cuando Maduro se toma posesión de un término que es totalmente ilegal, tras una elección ilegal, y se produce esta dualidad entre un gobierno legítimo, sí, que no está en el asiento del poder, y un gobierno de facto que ocupa las posiciones de poder. El tiempo que la comunidad internacional ha dado nos ha llevado a esta situación. Se perdió mucho tiempo. Se hablaba que cuando nosotros hablábamos con el Fondo Monetario sobre un programa de rescate para Venezuela, hablábamos de montos cercanos a $100.000 millones. Y el Fondo Monetario hace un año, año y medio, esto no le parecía extraño. Si entendían la magnitud, entendían cuál era el programa. Yo era de los que decía que el programa inclusive era muy pequeño porque tenía elementos de seguridad y gobernabilidad que no estaban incorporados, era muy enfocado meramente en lo económico. Pero al perderse ese tiempo, Venezuela ahora tiene una crisis en un momento en que son 100 y pico de países que le están pidiendo al fondo dinero. Son todos los países de América Latina que le van a pedir dinero al BID. Son todos los países de la CAF que le van a pedir dinero a la CAF. Entonces, básicamente Venezuela entró en un momento en el que la atención del mundo obviamente no va a estar sobre ello. Hace un año, y esto nos hace llamar a reflexión, lo importante que es el tiempo, lo importante es que darse cuenta que los problemas que no se solucionan hoy son más grandes mañana. Es decir, Venezuela es el resultado de 20 años de desidia, porque esto no ocurrió, lo que ocurrió en Venezuela no ocurrió de noche ni en 24 horas, ocurrió a plena luz del día durante 21 años a la luz de todo el mundo, con muchísimos países haciéndose los locos, muchísimos gobernantes haciéndose los locos, muchísimas ONG y multilaterales haciéndose los locos, y hoy en día, cuando ya todo el mundo entiende cuál es el problema, en el fondo todo el mundo tiene otro problema pendiente. Muy rápidamente, con las 3 preguntas, lo voy a repetir. Yo creo que lo de la OMS será un tema que se va a discutir, igual que el rol de China, pero después. Yo creo que en el momento en que estamos, es una gran distracción política y una gran irresponsabilidad empezar a tirar tiros a todos lados. Yo creo que no nos salvamos de un análisis de responsabilidades y puede ser, digamos, la segunda fase, después de pasar de la fase sanitaria y económica de la pandemia, vendrá la fase política de las retribuciones y las acusaciones y la solicitud de que alguien compense a otro de una forma u otra manera. En cuanto a los derechos humanos, yo me refiero solamente a Venezuela. Si hubiera un problema con las sanciones, si es lo que está bloqueando, Maduro hubiera soltado ya a los presos políticos, hubiera llamado a la reconciliación, no estaría persiguiendo periodistas y nada. Es decir, tú no puedes pedir que te relajen sanciones que están puestas por violar derechos humanos mientras sigues violando derechos humanos. Es decir, en algún momento el juego tiene que decir, tú no puedes sentarte en negociaciones en que estás sentado negociando y estás apresando a gente. Tú no puedes manejar una crisis en que estás metiendo presos a médicos porque epidemiólogos que tienen opiniones distintas. Entonces, yo creo que el mundo tiene que entender que las sanciones no son los que están dañando a nuestros países, son los pésimos gobiernos los que están dañando a nuestros países. Y en otro, la parte que yo creo, una parte que yo creo que va a ser muy importante, que tomemos en cuenta nuevamente sobre la gente que no obedece. Yo te puedo aseguro que Walter nos puede contar, y me gustaría que él lo dijera, si en Guayaquil la gente no obedece, la gente obedece porque la gente se asusta, el susto asusta, ¿ok? Entonces, claro, en las zonas donde no hay casos, el que no ha visto un familiar muerto, el que no ha visto el vecino morirse, que de repente siente, esto no es nada. Pero a medida que va pasando, Inglaterra entera pasó de no tomárselo en serio
a cuando ven a su primer ministro en el hospital y después oyen el relato que casi se murió, la gente aprende así. Entonces yo creo que siempre vamos a tener la tendencia a querer hacer lo que la gente quiera, y la única forma, ¿no? Los gobiernos, a menos que quieran tener policías, como en algunos casos lo tienen, en España te ponían multas y todo eso al que se escapaba, pero en realidad yo creo que la gente tiene que agarrar conciencia, y muchas veces solamente la agarra cuando la realidad le pega. Sí, referente a lo que decía Pedro, en efecto, aquí como comenzó a golpear muy duramente la pandemia en Guayaquil, más fuerte que en otros sitios de América Latina, y probablemente los casos fueron anteriores a lo que detectaron las autoridades. En un principio había mucha gente que no obedecía las reglas de cuidarse, y de hecho en otras ciudades, sobre todo en Quito, comenzó a haber crítica abierta contra los habitantes de Guayaquil por violar la cuarentena o las medidas restrictivas de circulación. Mucho tenía que ver con el hecho de que, como dice Pedro, no se veían los efectos todavía. A medida que comenzaron a verse los efectos, sí hay, y yo diría que la población formal se cuida bastante. La población que necesita ganar dinero, sí hay una cierta tendencia, sobre todo en ciertos barrios populares, a incumplir las reglas, pero ya es mucho menos de lo que había antes. Había mucho menos hace 3, 4 semanas. Se hablaba que las Fuerzas Armadas tenían que ocupar ciertos sectores de la ciudad para botar la gente adentro, porque ¿qué sucede? Que había que en este calor de 30 grados, gente viviendo en habitaciones pequeñas, densamente pobladas, toda la familia, salen al portal, salen afuera de la calle a reunirse los vecinos a conversar, y ahí es que se contagiaban. Entonces, decir a la gente, tienen que irse adentro, ¿no? Y la gente se resistía, pero en efecto se está cumpliendo más a medida que se siente lo fuerte que es el impacto de coronavirus, y en el resto del país ya han aprendido la lección, y estoy seguro que cuando ya les toque la pandemia más fuertemente, van a tener más cuidado. Una pregunta que tenemos para la senadora, para Mariana. ¿Qué piensan hacer los partidos políticos de México para contrarrestar las medidas autoritarias de López Obrador en la crisis de la pandemia? Bueno, primero hay que señalar que López Obrador va contra los partidos políticos. Es lo que pretende, y estoy segura que lo hará en próximos meses, porque de manera voluntaria, al decir los partidos políticos quieren dar el 50% del presupuesto, va a hacer todo lo que esté en sus manos. De hecho, ya envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para que él pueda ser el que decida el presupuesto de la nación. Hoy el presupuesto envía la propuesta al Ejecutivo y el presupuesto se discute en la Cámara de Diputados. Él lo que quiere es poderle meter mano al 100% al presupuesto de la nación. Y me queda claro que aquí va el recorte a los partidos políticos, porque si tú le quitas recursos a los partidos políticos, ustedes saben las consecuencias. Si el partido político no tiene recursos, acabas con el partido político o buscas fuentes de financiamiento en otros lados, que termina no siendo lo ideal. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con todos los sectores de la población que hoy están en descontento, y quiero decirles que ha caído en la aprobación que tenía López Obrador, que estaba poco más del 55%, incluso su partido político Morena. Hay una encuesta última en donde la población dice que votarían por Morena el 18% de los encuestados. Entonces sí hay una molestia porque ha ido cayendo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer hoy desde la oposición? Lograr la unidad. Si nosotros no logramos la unidad de todos los que no coincidimos con este modelo económico que está impulsando López, que es un modelo completamente autoritario, va a ser muy complicado que en el año 2021 podamos ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Tenemos que trabajar hacia allá. Me queda claro que hoy hay que atender la pandemia. Eso están haciendo los gobiernos de oposición en cada uno de los estados. Y yo quiero decirte, Tamara, un dato que me parece fundamental. Cuando hablas de la indisciplina de la ciudadanía,
yo quiero compartirles que una semana antes incluso de que López Obrador dijera quédense en casa, las empresas, los restaurantes, los centros de entretenimiento, que es el teatro, el espectáculo, ya habían suspendido sus servicios. O sea, la sociedad civil tomó decisiones previas al gobierno porque vieron que ellos no estaban actuando y bastaba ver con lo que estaba ocurriendo en Italia o en España. Sí creo que va a quedar muy golpeado López Obrador después de esta pandemia. Tristemente no ha sabido abordarla y verla como un tema no político, sino como un tema de salud. Y yo señalaría, para hablar un poquito sobre la Organización Mundial de la Salud, creo que no debemos politizar, no debemos caer en la estrategia de Donald Trump de recortarle el recurso a la OMS en medio de una pandemia. Creo que se tiene que hacer la investigación y revisar si se actuó bien después de la pandemia. Hoy en México, la Organización Mundial de la Salud es muy importante. Es una institución a la que los ciudadanos han seguido muy de cerca porque el gobierno no estaba actuando. Entonces se siguieron muchos de los consejos de la Organización Mundial de la Salud, que sí ha tenido errores, porque por ejemplo al principio decía el tapabocas no importa, no es necesario, y hoy dicen el tapabocas es urgente y toda la población debe utilizar cubrebocas. Entonces este tipo de detalles sí creo que son errores, porque al final del día, después de que dijiste algo tantas veces y cambiarles la instrucción o la recomendación a los ciudadanos, resulta complicado de asimilar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. A ustedes. Gracias, Tamara, y gracias por la oportunidad de este foro tan interesante. Sobre las tres preguntas. Primero, comparto lo que dice Pedro, habrá tiempo para asignar responsabilidades y la cola va a ser muy, muy larga. A ver, hay que separar la organización de algo que pudo hacer una persona a cargo de la organización. Cuidado con cerrar. Mire, yo discutía todo el tiempo y me molestaba enormemente lo que hacía la gestión de Insulza en la OEA. Su apellido era con S y Z, pero su gestión era con doble S. Insulza hasta la pared del frente respecto a la defensa de la libre prensa en Ecuador, cuando Correa cerraba periódicos y multaba periodistas, lo que hacía Chávez y Maduro en Venezuela, lo que hizo acá, le avaló la reelección inconstitucional a Evo Morales, pero no por eso voy a pedir que cierren la OEA la Carta Democrática. Y ahora tenemos a Almagro con la Carta Democrática en plena aplicación. Entonces sí, hay que evaluar cómo hizo su tarea gente de la OMS respecto a esto, pero también evaluemos qué pasó cuando se publicó el genoma del coronavirus en enero, cuando cancelaron, donde estás tú, Tamara, en España, el Congreso de Barcelona de los Celulares, que es un evento planetario, en febrero, y sin embargo en marzo estaba la esposa de Pedro Sánchez y muchas ministras en marchas gigantescas. ¿Qué pasó con los partidos estos que fueron bomba explosiva de la Champions? Me encanta ver la Champions cuando puedo, pero lo que pasó con el partido ese de Valencia en el norte de Italia, qué pasó con el partido Liverpool Atlético de Madrid. Y en la región vamos a tener que evaluar qué hicieron gobiernos como el de México, el de Nicaragua, el de Brasil y otros. Sobre lo de las sanciones, claramente el tema de América Latina, no voy a irme a Irán ni a Corea del Norte, y ni siquiera sé dónde está el de Corea del Norte ahora, pero en Venezuela la sanción más grande fue Maduro. Este señor, mucho antes del coronavirus, mucho antes de las sanciones al régimen, mucho antes de las sanciones personales a los ladrones integrantes del conglomerado criminal, destruyó Venezuela de una forma tal que el coronavirus va a quedar pequeño. Sí, hemos hablado acá de la contracción económica del coronavirus, de la enfermedad, de los decesos. Pues Maduro sin coronavirus hizo eso ya durante años en Venezuela. La economía hoy está camino a ser la cuarta parte de lo que era cuando Maduro tomó posesión. El número de crímenes se ha multiplicado por 8, volvieron malaria, difteria, sarampión, hiperinflación más alta que Zimbabue, más refugiados que de Siria. Mire, para destruir un país, Maduro no requería ayuda del coronavirus, y el pensar que el problema hubiera sido sanciones al régimen para que dejen de robar o que no puedan usar sus recursos, creo que es confundir causas y efectos. Tercero y último, el tema de la disciplina. Fíjese que hay a veces, volviendo al tema de los mitos, esto en Bolivia nos flagelamos siempre que somos indisciplinados, que no seguimos
las reglas que se dan de confinamiento, de cuarentena y demás, pues resulta que cuando Google saca el mapa del COVID, y lo saca cada semana, lo pueden ver, sobre la reducción de presencia de personas con el celular en estaciones de transporte público, en centros comerciales, en parques. Bolivia éramos los mejores en América Latina, teníamos reducciones del 93, 90, 88%, han ido menguando un poco respecto a presencia de personas, vale decir celulares, con Android en zonas de aglomeración. Entonces, contrario a la mitología, ha habido relativa buena disciplina. Lo que sucede es que en televisión uno cubre a la persona arrestada porque no respetó, pero las tasas de comportamiento o de acatamiento han sido altas, pero vamos a tener dos problemas graves y concluyo con esto. Es que lo que decía Ricardo Hausmann, no es un socialista ni nada, el venezolano que maneja el centro del laboratorio de crecimiento de Harvard, decía, si una persona pasados unas semanas tiene 10% de chance de contraer coronavirus o 100% de chance de no poder comer, adivine usted qué va a hacer. Entonces, me temo que un problema va a ser este agotamiento de la paciencia societaria respecto a la necesidad en sectores con alta proporción de informalidad de salir a la calle. Y lo último, cierro con esto, Tamara, va a venir un debate sobre, un poco se dio después de las torres, esto de libertad y seguridad, privacidad versus sanidad. Va a venir ese debate porque esto va a durar un buen tiempo. Y fíjate que en países allá donde estás tú en Europa, donde hay un respeto pero sacrosanto al tema de la privacidad, están empezando a buscar estas aplicaciones de rastreo de contactos para facilitar cuando una persona es detectada como contagiada, el rastreo de los contactos y no contar con decir, ajá, Tamara, resulta, no, lo usaré conmigo. Tuto Quiroga, te contagiaste, ¿con quién estuviste? ¿Qué día fuiste al mercado? Y que yo recuerde con quién estuve, dónde estuve, es más fácil si tienes estos programas de rastreo que requieren que tengamos adopción masiva e información de que, ajá, el señor Quiroga cayó con coronavirus, estuvo en el supermercado tal, el día tal, y quién estuvo cerca de él. Eso va a requerir que voluntariamente, ojalá, y si no, no sé si va a haber una discusión de hacerlo obligatorio, se comparta tecnológicamente el rastreo de contactos, porque esto va a durar un buen tiempo. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias a todos los amigos, a Mariana, a Walter, a Pedro, a todos los que nos han acompañado y en diferentes horarios, y seguimos acá todos juntos. El coronavirus nos está obligando a hacer mucho Zoom y poco vernos en vivo, y espero verlos pronto a todos. Yo soy, sé que muchos de ustedes son más simpáticos en vivo que aquí por el Zoom, pero muchas gracias por esta ocasión, Tamara. Muchísimas gracias, Tutu. Bueno, yo quisiera darle las gracias a los cuatro por estar aquí, por haber compartido pues la actualidad en cada uno de sus países, habernos además contado más allá de todo qué se espera o qué esperar de esto. Sin duda el coronavirus llegó para quedarse por un buen tiempo. Está en nosotros, en la educación que cada gobierno le dé a sus ciudadanos, a su gente, y en las decisiones que se tomen en conjunto entre países, cómo atacar esto en el futuro. Para cerrar, una última intervención. Pedro, leí esta mañana, por ejemplo, que Estados Unidos tiene en reserva de 96 millones de barriles de petróleo, pasó a 500 millones ya en sus depósitos, porque por supuesto no se vende el petróleo, ¿no? Muy cortico, ¿qué espera la industria del petróleo? ¿Qué esperar de la industria del petróleo los próximos 2 meses, 3 meses, cuando tenemos un barril a $3 hoy? Muy cortico. Te lo voy a poner muy sencillo. En el mundo se estaban consumiendo 100 millones de barriles diarios y se estaban produciendo ciento y tantos millones de barriles diarios. Por lo tanto, se venían acumulando ciertos inventarios y de repente, para ponértelo sencillo, en 3 minutos, la demanda debe estar por debajo de 65 y la producción solamente se ha ajustado a 90 o un poquito por debajo de 90. Entonces, tienes una cantidad de producción que no está consumiendo, que está yendo al almacenaje, y tú puedes almacenar cerca de donde produces, cerca de donde refines, cerca de donde importas o en almacenamiento flotante. Eso es lo que se está llenando. Está completamente lleno el almacenamiento. Eso lo que implica es que tú tienes que bajar producción. Los países, todos quieren ser los últimos, bajar producción. Entonces, claro, no hay demanda para el petróleo. Por ejemplo, Estados Unidos están llegando ahorita, por los 40 días que tarda de Arabia Saudita a los Estados Unidos, un grupo grande de supertanqueros
y no hay dónde meterlos. Entonces, yo creo que en los próximos 2 meses vamos a ver precios bajísimos y a la larga yo creo que vamos a tener una nueva normalidad en el consumo de energéticos que va a requerir un sacrificio mucho más grande por parte de los productores en cuanto a rebajas para eso. Entonces, todos los productores se van a ver afectados en cuanto van a tener menos precios y menos producción, es decir, menos exportaciones. Entonces, sus ingresos se van a ver todos afectados y yo creo que también, lamentablemente, afecta mucho esto a los no renovables, a las energías, a las energías renovables, porque siempre eran económicas con el precio del petróleo muy alto, con el precio del petróleo muy bajo. Algunas de estas economías, algunos de estos proyectos eólicos, solares, no son rentables, porque ya los hidrocarburos se vuelven más baratos. Entonces hay una gran distorsión en el mercado energético que obviamente nos va a acompañar por el tiempo que nos acompañen los efectos económicos de la pandemia, que yo me imagino que serán los próximos 2 o 3 años definitivamente. Wow. Bueno, muchísimas gracias a los 4, gracias por Gracias, estar. Tamara. Gracias a Gracias. todos. Con el codo, con el codo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Walter. Gracias, Tuto. Gracias, Mariana. Gracias.